buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otro diálogo libre de su periódico Diario Libre, que se transmite por el canal ON TV de Telecable y los circuitos de cable de Claro y Aster. Hoy contamos con la honradora presencia del rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Mateo Aquino Febrillet, a quien damos la más cordial bienvenida a este diálogo libre. El panel de periodistas que tendrá a su cargo conducir este espacio está compuesto por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispun, el jefe de redacción de nuestro diario, el periodista Nelson Rodríguez, y las redactoras Lisania Batista y Yamilé Rosario. En unos instantes comienza este diálogo libre con el rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Mateo Aquino Febrillet. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este 474 aniversario de nuestra casa de estudios de Mazolera, para decirlo en castizo. Sí. Bueno, le agradezco la invitación. Este es un espacio muy importante y nos permitirá, ¿verdad?, intercambiar con usted información en este 474 aniversario. Yo quisiera comenzar el panel de preguntas hablando de lo que ha ocurrido en la UAS. La UAS ha cambiado, el entorno internacional ha cambiado, el país ha cambiado. Y usted está presidiendo, digamos, el último tramo de una cadena de cambios que vienen de varios periodos rectorales en la universidad. ¿A qué atribuye a usted mayormente el nuevo clima que se vive en la UAS? Mire, yo pienso que, como usted dice, la UAS experimenta un proceso de cambio hace varios periodos de gestión. Y fíjese que las universidades son de las instituciones más conservadoras para experimentar cambios. Esos cambios comenzaron en el aspecto físico. Yo recuerdo cuando se comenzó a acercar la universidad, su perímetro. Primero una verja ciclónica, luego una verja de hormigón. La universidad era un sitio donde circulaban los autobuses y los carros públicos. Entonces, después se continuó un proceso en el año 2000, que fue una reforma física y también institucional. Se modificó el estatuto orgánico, se incorporaron requisitos para cualificar docentes y estudiantes y también se modificaron condiciones para que haya dirigentes estudiantiles, para los delegados, y se inició el proceso de limpieza física, sacando de la UAS todos los negocios que por tiempo ahí operaban. De ahí hacia acá se ha continuado el proceso de reforma curricular y en este momento nosotros desarrollamos un proceso integral de reforma y transformación, le hemos dicho. Reformas que continúan en lo físico, en lo institucional, en lo tecnológico, en lo orgánico y que incluye en lo ético, incluye entonces algunos ejes transversales como el eje de la calidad, de la descentralización, la internacionalización, la gerencia misma y el enfoque de género. Entonces eso ha venido operando en medio, lógicamente, de una institución compleja. Los pasos que uno quiere dar deben ser más ágiles, pero generalmente es como cuando usted avanza con vectores que los retienen y entonces tienen que ir al paso que permitan las circunstancias. Pero hemos avanzado mucho. En materia física, evidentemente el gobierno ha ayudado bastante. Nosotros hemos puesto de nuestra parte, ¿verdad? Comenzamos con la limpieza del campus universitario. Lo que era un campus lleno de negocios, tarantines, todo eso fue limpiado. Hoy tenemos un campus lleno de jardines. El gobierno ha invertido en obras físicas para remozar esas vetustas instalaciones que son expresión de arquitectura moderna, pero de los años 40, ¿verdad? Y hoy ya experimentamos edificios remozados, en una parte todavía, en el perímetro principal, ¿verdad? El aula magna, el edificio de la rectoría, la Facultad de Ciencias Económicas, dos edificios jurídicas, ingeniería y arquitectura, los nuevos edificios como la torre administrativa, el parqueo, el nuevo comedor y el edificio de las tecnologías. Nos falta remozar humanidades, ciencias,
Ciencia de la salud, que son 4 edificios, edificio de idioma, odontología. Esa parte entonces está pendiente de realizar. Nos falta ampliar aulas, que es el gran problema nuestro en este momento, falta de aulas para ampliar, reducir la cantidad de estudiantes por sesión y también ampliar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes más asignaturas que puedan avanzar más en sus estudios. En el interior, todos saben que hay 8 recintos nuevos, o sea, ciudades universitarias nuevas. De los 15 centros y 3 subcentros, son 18 lo que tenemos en el interior. Hay 8 recintos nuevos. Tenemos pendiente, bueno, para refrescar la memoria, por el sur tenemos recintos nuevos en San Juan y Barahona, pero tenemos el centro en San Cristóbal, que opera en el viejo edificio Américo Lugo, en Baní un centro nuevo y en Neiva una extensión de Barahona. En el este tenemos un recinto nuevo en Higüey, pero tenemos centro en Atomayor, que tiene un pequeño local pendiente de una ciudad universitaria. En San Pedro ahora recibimos las instalaciones del viejo Hospital George, que lo compró el ayuntamiento, 3 edificios muy buenos, pero que hay que remodelar. En Higüey, el edificio nuevo, en el recinto nuevo, y en La Romana está funcionando las instalaciones de la Villa Olímpica. Hay unas oficinas que son muy buenas también. Por el norte tenemos centros nuevos en Bonao, en San Francisco, Puerto Plata, Santiago y Mao. Pero tenemos el centro de La Vega, que donde el gobierno ya pasó a la UAS las viejas instalaciones de la cárcel, que hay que remodelar. Tenemos en Mao, en Samaná, un subcentro de Nagua, que requiere un trabajo. Ahora yo estuve en Samaná y las autoridades van a plantear al presidente que le pase a la UAS en Samaná la actual fortaleza y cárcel. Ellos tienen la consigna cambiar cárcel por educación. Okay, muy bien. En Puerto Plata un centro nuevo y en Santiago Rodríguez tenemos el subcentro de Mao, que funciona en escuelas prestadas, tenemos un terreno para construir. Y Santiago, que es un perímetro más grande que Santo Domingo. Santiago opera en 2 locales, tenemos fincas en San Francisco, una finca en San Juan, 2 fincas en Santiago, y así sucesivamente. O sea, en términos físicos la UAS ha avanzado. En materia tecnológica, el cambio también es profundo. Nosotros hemos seguido el proceso de modernización tecnológica que comenzó a diseñarse en la rectoría de Dilberto Cabral. Se diseñó ahí el llamado proyecto City UAS. Entonces, hoy en día ya actualizamos la plataforma Banner 8.5. Eso nos permite una mayor seguridad. Actualmente la seguridad era de dígito de clave para seguridad de hasta 6 dígitos. Ahora tenemos mínimo 8 y máximo 15, alfanumérico. Esa nueva plataforma nos permite, por ejemplo, hoy en día ya conectamos la base de datos de la UAS con la base de datos del Ministerio de Educación. Okay. Los nuevos estudiantes que se matriculen solo tendrán que dar el dato de bachiller, el código, y automáticamente el sistema nuestro extrae del ministerio todos los datos de ese estudiante, nombre, colegio, notas y todo eso. Actualmente tenemos en licitación la adquisición de 2 soluciones, la solución finanzas y la solución recursos humanos, la solución workflow para procesos. Entonces eso nos va a permitir hacer mucho más eficiente y transparente las finanzas, es decir, optimizar recursos, nos va a permitir llevar un control al detalle hasta de cuánto se fue el consumo de teléfono de un funcionario de un mes a otro, que uno lo pueda tener simultáneamente. Y también la interconexión de finanzas con módulo estudiante, con compras, hacer pago en vez de cheque por internet. Actualmente ya los estudiantes pueden tener todos sus servicios por internet y ya estamos terminando el contrato con Carnet para que puedan pagar con cualquier tarjeta de crédito, todos los servicios. Doña Inés. Sí. Una pregunta, usted se ha referido a los centros que tienen en el interior, ¿verdad? Sí. Y normalmente se nos habla de esos centros más como una inversión en obras públicas, cuánto cuesta la construcción, pero sí, no se nos habla de la calidad educativa.
Incluso yo he leído que tenía algunas veces que usted había propuesto cerrar el de Samaná o el de San Pedro por falta de estudiantes. ¿Cuál es el sentido de estas inversiones entonces? No, lo que pasó en San Pedro y Samaná es que la falta de locales. Bueno, en San Pedro lo que ocurrió fue que ese centro inició, recuerde, como una promesa de campaña de un candidato a senador. Bueno, se abrió el centro, entonces nos dejaron abandonados. No teníamos recursos para operar, pero eso se solucionó. Las autoridades del centro, de la provincia, hicieron gestión, entonces hay una partida que el gobierno puso de presupuesto y ahora, por ejemplo, el ayuntamiento acaba de comprar unas instalaciones que ahora hay que modificar. En Samaná inició como para el ciclo básico, es decir, para que los estudiantes, en lugar de ir a dar matemática básica a Nagua, la dieran en Samaná. Entonces así comienza, los centros comienzan por el ciclo básico y se van desarrollando según los muchachos van avanzando. ¿Y ustedes tienen presupuesto para mandar profesores de calidad a las provincias tan lejos? Mire, los profesores en la UAS se seleccionan por concurso, todos por concurso, nivel mínimo maestría. Entonces, algunos son de las provincias, si no hay de la provincia se manda entonces de aquí. Cada jueves, por ejemplo, cada viernes salen de Santo Domingo autobuses para el interior. A veces se nos dañan, por ejemplo, ahora mismo tenemos que alquilar un autobús a Caribe Tour cada sábado, cada viernes para mandarlo a Mao. Pero eso ocurre cada semana, claro está. Don Nelson. Señor rector, el día pasado usted advirtió sobre la necesidad de que a la UAS se le otorgue el 5% del presupuesto nacional como por ley corresponde. Sí. Y hasta amenazó con acudir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, son muchas las quejas de que la UAS en materia presupuestaria constituye un barril sin fondo. ¿Usted podría transparentar un poco la nómina, los porcentajes de ese presupuesto y por qué la UAS necesitaría más de 22 mil millones si nos atenemos a lo que se ha dicho sería el presupuesto de 2013? Mire, me gusta la pregunta del barril sin fondo porque me permite explicar lo que ha sido una injusta calificación. Porque si hacemos la comparación del sistema educativo dominicano, ¿verdad? El nivel superior, porque es un sistema. En 1961, cuando fue autónoma, era la única universidad del país y teníamos cerca de 3.000 estudiantes. Los profesores ganaban mucho más que ahora. El sueldo de un profesor era de un funcionario público prácticamente. Hoy en día el sistema lo componen 46 instituciones de educación superior, 46. De ese sistema nosotros tenemos la mitad de estudiantes. 215.000 estudiantes, 180.000 activos. La diferencia entre aquellos que han terminado, están haciendo tesis, y los otros que son, por alguna razón, salen el semestre. Entonces, mire qué ocurre. Por ejemplo, yo no sé, nosotros recibimos de la sociedad, muy pocas donaciones recibimos de empresas, de las familias recibimos poco, aproximadamente 30 millones se reciban por inscripción cada semestre. Ahora con la modificación recibiríamos cerca de 100 si los estudiantes finalmente pagan todos. Pero del gobierno recibimos 5.200 millones este año, menos de un 1% del presupuesto. Ahora yo no sé cuánto recibe el resto del sistema, porque nosotros lo transparentamos, pero el resto del sistema no lo informa. O sea, para atender la otra mitad del sistema, ¿cuánto recibe la otra 45 instituciones de educación superior? Podríamos comparar el ingreso de cada una, el ingreso total, ¿verdad? De las familias, de las empresas y del gobierno, que recibimos todas. Ahora, comparando, por ejemplo, el gasto, nosotros tenemos la mitad de los estudiantes, pero a nivel profesoral solamente tenemos el 25% de los profesores del sistema. Eso significa que hay un alto componente de financiamiento del docente a la educación superior en la UAS, porque deberíamos tener profesores contratados, dice el estatuto, con no más de 15 horas a la semana.
profesor de tiempo completo. Bueno, para que los profesores puedan tener un ingreso absoluto más o menos adecuado, ha habido que desplazar ese límite y llegar a 40. 40 horas. Horas, correcto. Entonces, crédito, que a veces son más horas, si son prácticas son más horas. A nivel de empleados, que se critica mucho, bueno, la UAS es un barril sin fondo porque tiene muchos empleados, pero ha habido alguien que compare los empleados de la UAS con el resto del sistema. Nosotros tenemos cerca de aproximadamente 3.800 empleados para toda la universidad, que funciona en 18 de las 32 provincias y funciona en más de 70 locales en el país, de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Ahora bien, cuando usted toma las estadísticas del ministerio, no hay dato completo de cuánto tiene el resto del sistema. Pero si usted toma, por ejemplo, de las que tiene, entre cerca de 16 instituciones, llegan como a 7.000 empleados. Si fueran todas, o sea, a nivel profesoral, entre todas hay 13.000 profesores. Nosotros tenemos 3.700. A nivel de empleados, nosotros tenemos 3.800, pero entre todas se estima que tendrían entre 11.000 y 12.000 empleados. Es claro que tienen más empleados que lo que tiene la UAS. Pero a nivel de la administración como tal, tome el siguiente dato para el tema barril sin fondo. Nosotros, para atender la mitad del sistema, estamos trabajando con un rector para todo el sistema. El otro conjunto tiene 45 rectores para ese sistema, para la mitad de los estudiantes. Y si usted sigue comparando, nosotros operamos con 9 decanos, con 4 vicerrectores. Si el otro rector del sistema, cada institución tiene por lo menos 2, estaría operando con 90 vicerrectores. Y nosotros operamos con 9 decanos. El otro sistema, la otra parte del sistema, para la mitad de los estudiantes operaría, si cada universidad tuviera 3 decanos, operaría con más de 100, casi 200. Entonces, ¿por qué se acusa a la UAS de barril sin fondo? Porque es dinero público y los otros no. No, pero no se trata de la procedencia del dinero, se trata de la justificación. Es como si nosotros fuéramos una institución que derroche el dinero, y no se trata de eso, porque es lo que se da a entender. ¿Me doy a entender? Todo el sistema viene de la sociedad, visto en general. Ahora, vamos a ver si es verdad que nosotros recibimos dinero y votamos por un recipiente. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros recibiéramos los fondos que manda la ley y reclamáramos presupuesto, entonces el calificativo vendría, o si usted pudiera justificar que a nosotros el dinero no nos rinde para lo que tenemos que hacer. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a mantener un empleado en cada inodoro para que esté limpio, en cada baño, digamos, limpio de 7 de la mañana a 10 de la noche, la cantidad de empleados que necesitamos en limpieza solamente triplicaría. Solamente la biblioteca tiene 4 niveles, con 2 baterías de baño por cada nivel, en donde cada batería de baño tiene más de 6 inodoros y 6 lavamanos. Imagínense, primera planta, 2 inodoros solo para estudiantes. Después están los inodoros del salón Manuel del Cabral, de las oficinas, y así en 4 niveles. Si eso usted lo extiende al país, ¿cuántos empleados necesitaríamos para mantener limpio cada inodoro usado intensamente durante todo el día? Es un tema que a veces la sociedad no analiza, pero es un tema difícil. Yo quiero que usted vaya a la biblioteca. ¿Cómo es la fila de estudiantes entrando y saliendo de ese edificio todos los días? Y eso ocurre en todas las facultades. En un perímetro como Santo Domingo, donde hay cerca de 100.000 estudiantes, solo estudiantes. Entonces, a veces pienso que es fácil o tal vez ligero, si me permite el término, decir barril sin fondo, sin detenerse a analizar lo complejo que es administrar una institución como la nuestra. Muy bien. Continuamos en el próximo segmento de este diálogo libre, conversando con el rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Mateo Aquino Febrillet.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este diálogo libre, con la presencia honradora del rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Mateo Aquino Febrillet. Pregunta la periodista Lisania Batista. Señor rector, la UAS no tiene dinero, reclama aumento del presupuesto, sin embargo sigue siendo la protectora de sus servidores. Ahora están anunciando una feria inmobiliaria donde le van a facilitar al empleado que pueda obtener una vivienda. ¿Cómo se va a dar esa situación y cuáles son los requisitos que debe cumplir el empleado? Mira, la UAS lamentablemente nunca le ha podido dar a un servidor nada que no sea el salario. Lamentablemente, muchos servidores públicos se han beneficiado de asignación de apartamentos del gobierno con facilidades, de exoneraciones. Esa feria de vivienda, la UAS no aporta un centavo, simplemente una conexión para que a través del Banco de Reservas puedan obtener un financiamiento que pagarán con sus sueldos. La UAS no va a aportar nada. Ojalá podamos tener del INVI algunos bonos de vivienda. Porque, déjame explicarte, la donación que hizo el Consejo de Estado a la UAS en el 1962 de la finca en Gombe, que era de Nero Trujillo, una de las razones fue para que, además de la experimentación agrícola, sirviera para hacer un plan de viviendas. Eso pasaron las décadas, nunca fue posible un plan de vivienda. De modo tal que, igual que cuando se hace en feria de vehículos, la UAS tampoco aporta nada, sino que sirve de agente de retención, es lo único que hace. Es decir, el banco, dado las garantías que le da la UAS de sus servidores, por la estabilidad laboral que tiene, entonces el banco flexibiliza el proceso de crédito, agiliza lo que es la aprobación, pero más nada, la UAS no aporta un centavo de su presupuesto para eso. Muy bien. Yamali Rosario. Bueno, recientemente hubo un precedente del padre de un estudiante del CURNE que sometió a un profesor porque no había enviado sus calificaciones a tiempo. Sí. Nosotros que somos egresados de la UAS, pues sabemos que eso es algo común. Era, o no sé si ahora. También a veces se ha comentado sobre supuestos acosos de profesores, que viene siendo como un tipo de violencia de género, y además denuncia de que algunos profesores a veces quieren vender sus libros y eso. Nosotros queríamos saber hasta el momento cuántas denuncias, si es que la tiene, han recibido con respecto a irregularidades que hayan incurrido algunos de los profesores de la academia, y en dado caso, si ustedes han implementado alguna medida con respecto a ese tema. Mira, el tema de la defensa del estudiante con relación a sus derechos, yo he sido muy claro. O sea, nosotros somos rigurosos con el respeto al derecho del estudiante. La universidad tiene reglamentado en cuánto tiempo un docente debe reportar sus calificaciones. Dice el reglamento que dentro de los siguientes 10 días del examen o de la prueba, el docente debe reportar. Y si, después de 10 días, el estudiante tiene derecho a reclamar revisión. Pero si el profesor no reporta calificaciones en los 30 días siguientes, entonces es pasible de ser sancionado con no asignar docencia en el siguiente semestre, la asignatura que faltó. Esa reglamentación existe por alguna razón, no se ha estado aplicando, y reconocemos que hay docentes que tardan en asignar sus calificaciones. Eso tiene un perjuicio muy negativo para el estudiante, porque hay carreras en las que una asignatura es un prerequisito que se convierte en una cadena hasta el final. Y entonces, si no da el prerequisito, no toma la siguiente. Y el hecho de que un docente no ponga su nota a tiempo impide que el estudiante seleccione el siguiente periodo la materia que sigue, y le puede generar incluso un retraso de un semestre y a veces más. Por eso yo rápidamente dije, de manera muy responsable públicamente, que el estudiante que se sienta perjudicado reclame. Debe reclamar porque es un derecho. Y nosotros, en el Consejo Universitario, la decisión es dura en el sentido de aplicar la no asignación docente al profesor que incurre en falta. Pero no solamente eso. Tendrá entonces limitado su derecho a promoción de categoría. También limitado su derecho a tener sabático o a tener cualquier reconocimiento. El estatuto, en la última reforma que se aprobó, plantea que para que un profesor sea promovido de categoría,
sea reconocido, tenga derecho sabático, debe cumplir, además de su compromiso con la institución, su dedicación, la norma disciplinaria. Y una de ellas es el cumplimiento de las calificaciones. Claro está que hay un componente que también tenemos que revisar, y es que el docente con una carga de 40 créditos, a veces reportar calificaciones de 10 grupos y de 12, es una tarea ingente, ¿verdad? Y hay que agregar que no son grupos de 10 estudiantes, Claro, son grupos grandes claro. también. Hay un componente que hay que comprender también. Yo digo, por ejemplo, un profesor de lengua española, esta es la otra parte de la moneda, la otra cara. Un profesor de lengua española, corregir una sesión de clase de 40 estudiantes, un examen final de letras, que no es sí o no, sino que tiene que construir, hacer una construcción de un párrafo, una construcción literaria. Revisar eso uno a uno para ver la redacción lógica, los signos de puntuación, todo eso significa un trabajo arduo y también eso hay que comprender. Pero definitivamente es un compromiso que hay que asumir. Si tendremos que revisar los plazos, tendrá que hacerlo, pero no se puede flexibilizar mucho porque entonces el calendario académico tiene fechas que hay que cumplir para poder entonces seguir los siguientes procesos. De modo tal que, con relación a otros tipos de denuncias, mira, cuando yo entré a la rectoría, nosotros publicamos a todos los estudiantes cómo ellos deben proceder a reclamar. ¿Hay denuncias? No, yo dije, para cualquier reclamo al estudiante, le dice, estudiante que se sienta afectado por cualquiera en la universidad tiene una ruta de reclamos. Si es docencia, a su profesor, a su director de escuela, a su decano, al vicerrector o al rector. Y nosotros hemos publicado, mi teléfono personal lo tienen los estudiantes publicado y también el correo electrónico. Y he recibido llamadas y he recibido correos. Y algunos problemas nosotros hemos resuelto. No de acoso, no he recibido denuncia de acoso nunca, que yo, por lo menos a mi correo ni a mi teléfono. Hemos recibido, por ejemplo, quejas de un estudiante que en el internado, por ejemplo, había un problema una vez a nivel de cómo inscribir el internado, tuvo que hacer una reunión. Un estudiante una vez que tenía que ir al internado y fue el momento que pasó la matrícula de 6 dígitos a 9. Y entonces el sistema todavía no había asimilado el proceso. Entonces hubo que hacer una reunión porque no estaba definido el mecanismo. Y entonces, bueno, ya fue a la rectoría y yo me enteré del tema y rápidamente, como que una reunión, el problema se resolvió. De manera tal que en ese punto, con la venta de materiales, también somos rigurosos. Está totalmente prohibido a los docentes que obliguen a estudiantes a comprar materiales que ellos produzcan. Lo ideal sería que cada profesor tenga un texto, pero de ahí a que obligue a comprar, eso es violatorio. Y también hemos instruido en ese sentido. Cualquier denuncia que se canalice por ahí, el docente es convocado y se aplican sanciones. Yo quisiera retomar el tema de la relación... Perdón, y hemos sancionado docentes. ¿Cómo cuántos? No tanto, pero hemos sancionado. No voy a decir número porque no creo que sea adecuado, No, pero sí hemos sancionado. Mínimo, Sí, mínimo, es mínimo. Yo quisiera retomar el tema de la relación Estado Dominicano y Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es asesora del Estado en muchísimos aspectos. Pero una gran queja es que la UAS, a diferencia de otras universidades privadas, no ha tenido un papel importante en el desarrollo del Estado Dominicano, inclusive en el tipo de carreras que ofrece la UAS, que se ha quedado en carreras muy tradicionales, que sin embargo no ha podido cerrar otras que ya no tienen razón de ser o que no tienen estudiantes. Las universidades privadas, quizás movidas más por el asunto de que tienen un presupuesto que depende de ellas mismas, se han visto en la necesidad de cerrar aquellas carreras que no funcionan porque los estudiantes no las prefieren. Hemos visto que la UAS, por ejemplo, ha tomado la iniciativa muy generosa y plausible de financiar carreras que se consideran importantes para el desarrollo del país, educación, enfermería, etc. ¿Cómo vislumbra usted esa relación con el Estado? ¿Qué más puede aportarle la UAS? Digo al Estado y estoy diciendo la sociedad dominicana, no solamente en términos de graduados,
sino en impulsar la tecnología, por ejemplo, ahora mismo que estamos en un mundo telemático, vamos a llamarlo así, que lo domina la informática y las telecomunicaciones. ¿Qué otras cosas pueden hacer para impulsar esta sociedad de ser una sociedad siglo XIX a una sociedad siglo XXI? Mire, yo pienso que es muy radical el planteamiento que la UAS no ha aportado al desarrollo del país. Pienso que no digo que no ha aportado, sino sí, con relación a lo que han hecho otras, que son más novedosas. No, habría que evaluar. Por ejemplo, quizás se nos olvidan algunas cosas. ¿Usted sabe quién promovió el desarrollo de la industria láctea en el país? O sea, todo lo que es industria láctea salió de la UAS, formando profesionales, haciendo permanentemente investigaciones. La producción de mapas en la República Dominicana es la UAS que la ha producido, ¿verdad? Todo lo que es la información sísmica, bueno, ahora viene de Estados Unidos también, pero se produce aquí. Y la formación de profesionales, señores, en todas las áreas, es decir, los ingenieros civiles, los médicos, las enfermeras, el país está lleno de profesionales en esas áreas. Tenemos carreras. Le voy a poner un ejemplo. El país no necesita más contadores, no necesita más abogados, y la universidad está llena de ellos. Mire, estoy citando esos dos casos no por problemas con los abogados ni con los contadores. Sino, mire, sí, yo soy abogado, pero hacen falta ingenieros telemáticos, hacen falta programadores de computadoras, ese tipo de cosas que no se ven. No, a eso voy, mire. Comenzando con la pregunta que decía, la relación con el Estado. Una de mis preocupaciones que llegué de rector, fíjese que yo al asumir el cargo dije, pido licencia política, porque no voy a la rectoría a hacer política, ¿verdad? Nadie me ha visto haciendo bandereo, ni campaña, ni pronunciamiento, porque entiendo que hay que respetar la institución desde la rectoría. Pero lamentablemente no he podido conectar en un plan de trabajo cohesionado con el gobierno de la UAS. Ha sido difícil desde las más altas instancias. Con doña Ligia, que más hemos podido trabajar, pero nuestro deseo fuera que hubiera un plan coordinado en materia de educación superior y de investigación de la UAS con el resto del sistema. Lo hemos logrado hasta cierto punto en algunos ministerios, por ejemplo, este nuevo ministro que llegó de Salud Pública, nos sentamos con él, ya coordinamos para desarrollar actividades de conjunto, de investigación, de actividades de extensión y todo ello. A nivel de oferta curricular, el país no ha definido, el Estado no ha definido. Ahora que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo que traza algunos lineamientos de investigación, pero no teníamos antes línea de investigación ni mucho menos prioridad en la formación profesional. Por eso no solo la UAS, el sistema educativo superior dominicano ofrece lo que el estudiante demanda hasta ahora. En materia de derecho, fíjese que ocurre, es un tema recurrente en Latinoamérica. Cuando yo me junto con rectores es el mismo problema. Yo no sé por qué la gente quiere estudiar derecho. Varias razones hay. Y ahora, con más razón, ahora hay un nuevo elemento. Las altas cortes han producido una dinámica de que todos quieren ser jueces del Tribunal Superior. Todo el mundo aspira a eso. Además que el derecho tiene un campo tan amplio, con un componente, y es que profesionales graduados optan por el derecho como segunda carrera, por varias razones. No solamente para ejercer. En eso están los agrimensores, los ingenieros, los médicos, los historiadores, los periodistas. Es una demanda alta por estudiar derecho. Contabilidad, ahí difiero de usted. Contabilidad es la carrera que más se necesita en el país. Porque cada fíjese que el país depende mucho de la micro y mediana empresa. Está sobreservido, aquí hay 50.000 graduados ya de contabilidad. Óigame, cada profesional que sale de contabilidad encuentra trabajo porque cada microempresa que usted forma, de una vez necesita un contador. Porque tiene que tener un sistema contable para fines fiscales y para fines también de rendimiento del sistema. Es decir, la contabilidad parece mentira, pero es una de las carreras que más empleo demanda tan pronto el estudiante se gradúa. Puede haber otras que tienen, digamos, sobresaturación.
pero recursa que en caso del derecho no todos estudian para buscar empleo. Es una realidad que está ahí. Ahora, la oferta curricular, nosotros estamos ahora inmersos en la revisión curricular para actualizarla. Deberemos terminar en noviembre. Se están planteando nuevas carreras. Por ejemplo, en ingeniería estamos trabajando con la ingeniería de desarrollo de software. En el caso de ciencias jurídicas estamos trabajando con el diseño de una carrera que es de criminología. En ciencia de la salud estamos diseñando una carrera que se llama carrera en optometría. En ciencias agronómicas estamos trabajando una carrera para reorientar, no abandonar la agronomía porque es necesaria, pero reorientarla hacia los agronegocios, porque ahora mismo una buena parte de la debilidad nuestra es que los ingenieros agrónomos no fueron formados para los agronegocios. Entonces ahora, con las problemas de las exportaciones, hay muchos agricultores que producen, pero no tienen los mecanismos expeditos para exportar. Y eso es necesario producirlo en ese sentido. En educación estamos reforzando la educación inicial, que ahora es obligatoria. Nosotros tenemos en artes unas carreras que el país quizás no lo conoce. En arte tenemos música, cine, fotografía y televisión, diseño de moda industrial. El país conoce uno de los grandes graduados de cine, la UAS, Juan Uvieres. Ya, no, pero nosotros tenemos... Esa es otra película. Sí. No, porque hay profesionales que se gradúan o toman diferentes áreas. Sí, en arte tenemos una oferta curricular bastante novedosa. Es decir que estamos también, hablaba con el decano de ingeniería, para trabajar la oferta a nivel de maestría de minas, okay. Porque a nivel de grado no hay tanta demanda, pero a nivel de posgrado sí lo puede haber. De modo tal que, y hay carreras únicas, que aunque sean de poca población, entonces no las podemos cerrar. Pero es el caso de la agrimensura, por ejemplo. Ya la agrimensura no es diplomada, es de GPS. Sí. Entonces sí. Ya es otra carrera. No, bueno, ahora estamos diseñando ya para el Consejo la ingeniería geomática. Exactamente. Que comenzó un diseño, hubo dificultades, tuvimos que corregir ese diseño para plantearlo de manera correcta. Tenemos carreras que son únicas que no podemos cerrar. Por ejemplo, licenciatura en biología. ¿Verdad? Se supone que el mundo la sociedad del siglo XXI va a depender más de la biología que de la química, que fue la ciencia del siglo XX, la química. Sí. Entonces tenemos cómo cerrar la escuela de física. No, pero en realidad todo lo que es ciencia hay que fomentarlo, ¿verdad? En este país. Todo microbiología, y la única carrera de geografía la tenemos en la UAS, la única carrera de estadística del país, la única carrera de sociología, la de filosofía. ¿Cómo nosotros cerramos la escuela de filosofía? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento? Entonces, obviamente no le podemos pedir a una universidad privada que tenga abierta una carrera que ella tenga que financiar, porque no está para eso. Para eso está la Universidad del Estado. La agronomía es una carrera que se ha deprimido, pero no por causa de la UAS, la causa de lo que ofrece el sistema. Es decir, hemos desarrollado una economía fundamentada básicamente en la importación, pero habrá que cambiar las políticas, porque la producción local tiene que desarrollarse. Porque nosotros tenemos un potencial de exportación, estamos situados estratégicamente en una posición privilegiada. Nosotros somos el centro del Atlántico, entre Europa y América y el sur. Entonces, pudiéramos ser un hub de exportación agropecuaria, así como es Panamá un hub en materia de aeropuertos y aviación. Entonces, pero depende de las políticas públicas en ese sentido. Muchas gracias por continuar con nosotros en este diálogo libre, y en un tercer segmento vamos a hablar del programa aniversario de la UAS y otros interesantes asuntos con el rector magnífico de esta alta casa de estudios, el maestro Mateo Aquino Febrillet. Continúen con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros en este último segmento de la entrevista con el rector magnífico de la UAS, el maestro Mateo Aquino Febrillet. Inés Aipún ya nos avisó que tiene dos preguntas.
Gracias, director. Quería que brevemente nos explicara la situación del oncológico ahora mismo. Mi inquietud es cómo y por qué llega el Hospital Oncológico a la UAS y cómo está funcionando ahora. Mira, es una pregunta interesante, Inés, muchas gracias. El oncológico, primero decir que la Universidad Autónoma es de las pocas universidades de su tipo que no administra un hospital para sus carreras en el área de la salud. Recibimos una vez el Hospital Marión, pero fue con la condición que no fuera hospital, el viejo Marión. Íbamos a recibir el hospital que se construyó por Jacobo Magluta, por la avenida, finalmente no se pudo. En la gestión que dirigió el maestro Roberto Reina la rectoría, se hizo un acuerdo con el gobierno para construir el hospital oncológico en terreno de la UAS. O sea, la petición salió de ustedes. La propuso el gobierno. Como un hospital universitario, en donde habría una especie de trabajo en conjunto con el hospital Heriberto Peter. La idea era que el Heriberto Peter pasara a ese hospital oncológico universitario, que sería un hospital de la UAS, y que alojaría al Heriberto Peter, incluso que la parte del Heriberto Peter pasaría a la UAS, donde se haría una plaza comercial. En ese proceso, todos los fondos que se usaron para construir ese hospital fueron asignados en el presupuesto de la presidencia y decía claramente para construir el hospital de la Universidad Autónoma. Todos los discursos del presidente Fernández siempre decían las obras para la UAS, incluía el hospital. En el proceso final se produjo un cambio de opinión, un cambio de ruta. Entonces se produjo un decreto donde el presidente nombra el hospital con una denominación que ni siquiera nos consultó, nombra un consejo directivo, nombra una administradora y pone a la UAS en una condición accesoria como un miembro más del consejo de administración. Entonces, nosotros hemos dicho que no se nos puede engañar así tan sencillo. No es decente, no es adecuado, y también al país. Entonces, hemos dicho que es correcto que el Ministerio de Salud Pública participe en ese proceso, pero la UAS debe tener la dirección médica de ese hospital, porque debe ser un hospital universitario. Tuvimos una reunión con el nuevo ministro de Salud Pública, porque debo decir que el ministro anterior nos reunimos una vez y jamás quiso reunirse para tratar el tema. El ministro actual ha tenido una vocación mucho más abierta, ha entendido el proceso y estamos pendientes que se produzca. Incluso nombramos 2 comisiones de trabajo para elaborar una propuesta que permita que podamos trabajar de conjunto. Ese hospital, obviamente, y es la visión que tiene el ministro y yo la comparto, es de apoyo a la sociedad, sobre todo al sector débil que no tiene cómo atenderse de una enfermedad tan difícil como el cáncer, y para servir a todos los dominicanos y sobre todo para investigación en el área del cáncer. Y desde ese punto de vista, la universidad tiene que participar siendo un ente protagónico también. Estamos conscientes que la gestión es compleja, en donde debe haber también una participación del ministerio, pero no puede ser simplemente un miembro más accesorio del Consejo de Administración. ¿Y el programa? Está pendiente. ¿Y el programa? Bueno, el programa aniversario trae una novedad, y es que el alma mater está erguida. Dice aquí, elevando los valores y la calidad en la gestión universitaria. A la gente le ha gustado mucho el alma mater erguida. Este programa comenzó desde el 1 de octubre, termina el 31, con actividades en todas las facultades, centros, recintos, de todo tipo, científicas, culturales, educativas, eventos. Y el 30, en el aula magna tenemos también otro recital evangélico, con pastores que van a orar por las autoridades de la UAS. O sea, 2 componentes de la religiosidad que expresa la condición laica de nuestra universidad. Quiero decir que este año se cumplen 50 años de la primera investidura que realizó la universidad luego de su autonomía, que fue el 28 de octubre de 1962. También es una efeméride importante para nosotros, son 50 años graduando de vida autónoma. Muy bien, don Nelson. Sí, de esos 8.000 estudiantes,
que a octubre de este año saldrían graduados de la UAS, ¿cuántos pertenecen a su gestión en la rectoría? Y otra cosa, el programa de becas, el estudiante, ¿qué contabilidad, qué registro lleva a la universidad del cumplimiento de los estudiantes becados? Sí, mire, lo primero, lamentablemente el periodo de gestión de la UAS no permite que un rector gradúe los que se inscriben con él. Yo tengo ahora 1 año y pico de gestión, ¿verdad? 1 año y 18 meses. Por tanto, ninguno se inscribieron conmigo. Todos son de este año. O sea, porque es de enero a octubre, los 8,000 y tantos de egresados. Sobre las becas, la UAS tiene un sistema de becas de estudio y trabajo. Porque los otros, o sea, darle una beca a la UAS es la mejor manera de una labor, digamos, de proyección a bajo costo. Es decir, cuando una empresa o el Ministerio de Educación Superior le da una beca a un estudiante de la UAS, va fácil, porque se le cobra la tarifa normal. Nosotros tenemos un programa de beca, estudio y trabajo. Es decir, un estudiante rinde una labor de 4 horas, entonces la UAS le da un estipendio de 5,000 pesos. Pero para eso necesita mantener un índice académico. Si por alguna razón su índice baja, pierde la beca. Entonces el control del índice académico. Y después el cumplimiento de su labor. ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Ves que estudio trabajo? En oficina trabajan muchos de ellos en diferentes áreas. Ahora incorporamos una parte al sistema de peatonización. Tenemos colaboradores para el programa SOL, Silencio, Orden y Limpieza. Se hacen alguna labor y entonces los ayuda mucho. Mira, hay muchos estudiantes que a través de esa beca que han podido sobrevivir como estudiantes. Así es. Pizarro. La UAS tiene muchos años que no aplica la de baja académica. Hay estudiantes con más de 10 años cursando una carrera. Se habla de alrededor de 8,000 estudiantes. Usted dijo hace un tiempo que iba a hacer una evaluación sobre esa situación. Yo quisiera saber en qué está esa evaluación, cuándo se va a tener una posición sobre ese tema particular. Mira, no, la baja por índice sí se aplica. Cada semestre quedan fuera una parte, porque el proceso de evaluación de rendimiento académico es un proceso, digamos, hasta cierto punto complicado, porque no es mecánico. El estudiante tiene varias condiciones: prevención académica, prueba académica, baja provisional y baja definitiva. Es decir, prevención académica es cuando un estudiante está entre 60 y 69 puntos de índice. Es como un amarillo, se previene, mira, tú tienes dificultad, tienes que mejorar. Si mantiene esa condición y baja de 60, entonces está a prueba académica por un semestre. Si se mantiene, entonces se da una baja provisional, que tiene que entonces ir a orientación y tomar una serie de procesos. Después de esos procesos se reincorpora, pero cada semestre quedan fuera en ese proceso. Ahora, los que tienen más de 8 años, ese es otro caso. Un estudiante puede tener más de 8 años y no estar en prueba. ¿Por qué un estudiante puede caer en esa condición? Por varias razones. 1, por falta de oferta académica. 2, porque trabaje. 3, porque se le presenten situaciones en la vida. Te pongo caso, hay una muchacha que salió embarazada de un padre responsable, tiene entonces que quedarse a trabajar y de repente no puede seguir estudiando. Esa muchacha tiene su hijo, lo medio cría y entonces cuando está en condición se reintegra. Y hay políticos también. No, también, evidentemente. Okay. Evidentemente que también hay políticos, estudiantes que se han dedicado, toman una materia, la retiran. Nosotros tenemos un reglamento que le da al estudiante un tiempo máximo después que termina el periodo que debió durar en su carrera. Evidentemente que ese reglamento, aplicarlo para nosotros implica un proceso, por lo mismo que le hemos explicado, es decir, a veces el estudiante no ha terminado su carrera no por causa de él, muchas veces sino por causa de la propia institución. Si un estudiante a la hora de inscribirse quiere tomar 7 materias y el sistema le asigna 3, ya tiene 4 materias atrasadas que se va a expresar a lo largo de su carrera. Entonces el sistema es complejo. El Consejo nombró una comisión que está en este momento evaluando
la situación de los estudiantes que tienen más de 7 años, para no tomar una decisión mecánica, porque tampoco podemos ser injustos, porque hay condiciones, digamos, atribuibles a la institución por el cual un estudiante, porque hay muchos de ellos que no tienen problemas de índice, el problema de tiempo en la institución. Yamalí, muy breve si la pregunta es interesante. Wow. Siempre las preguntas son interesantes, señor director. Bueno, para los uasianos indudablemente que debe ser importante saber en qué está la ARS UAS. Sí. Aún con el déficit que tiene la institución, ¿cómo ustedes están resolviendo esos casos de emergencia o situaciones médicas de los empleados y profesores? Mira, la ARS es otro tema interesante, un tema de seguridad social. La ARS como entidad de funcionamiento no tiene problemas operativos. El problema ha sido que para entrar a la seguridad social hay que entrar con 3 componentes: salud, riesgos laborales y pensiones. El tema de las pensiones, nosotros tenemos dificultad porque el plan de retiro nuestro, que fue de los más viejos, comenzó en el 67, no pudo acumular lo que aportaban profesores, empleados y la propia institución, porque la crisis financiera hizo que sus fondos se usaran para completar nómina siempre, nómina docente por la demanda profesoral. Entonces, hoy en día, si nosotros tomamos la nómina de la UAS y la depositamos en la tesorería de la Seguridad Social, entonces de ahí descuentan un monto, de la subvención descontaría un monto que haría imposible pagar sueldo. Eso generaría una crisis financiera. Entonces no podemos entrar solo con ARS, tenemos que entrar con los 3 componentes. Y ese es el gran problema que tenemos ahora. ¿Cómo atendemos los servicios? Bueno, la ARS está recesada, la UAS ha contratado directamente los servicios, hemos tomado una decisión para cumplir algunas normativas de garantía, que es lo que ha exigido la CISARIL. Por ejemplo, capital, debemos tener unas inversiones en certificados financieros, que es lo que tenemos que cumplir, y tenemos la esperanza que con la mejoría del presupuesto podamos tener la condición de pagar la cápita completa que nos permita depositar la nómina en la tesorería, cumplir ese proceso. Muchísimas gracias al rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Mateo Aquino Febrillet, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo diálogo libre de su periódico Diario Libre. Muy buenos días.